Tomar sus lugares, estamos a unos minutos de comenzar con nuestro evento. Muy buenos días. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y la Universidad del Claustro de Sor Juana les brindan la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La Libertad en el Pensamiento de Sor Juana, a cargo de la maestra Carmen Beatriz López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Agradecemos a quienes nos acompañan en este evento en Casa Chihuahua, autoridades, servidores públicos, estudiantes, medios de comunicación y público en general, así como quienes nos siguen a través de la transmisión por el canal de YouTube de este órgano jurisdiccional. A continuación les presentaré a quienes nos acompañan en el presidium. Nos acompaña el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, licenciado Marco Licón Barraza. Asimismo, nos honra con su presencia Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua. Se encuentra también presente la maestra Roxana García Moreno, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Nos acompaña el secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, el licenciado Javier González Moquen. Asimismo, se encuentra presente quien es nuestra expositora, la maestra Carmen Beatriz López Portillo, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y nos honra con su presencia el licenciado César Jauregui Moreno, secretario general de Gobierno. Así como también agradecemos la presencia de los magistrados de este órgano jurisdiccional, magistrado Hugo Molina Martínez, doctor César Lorenzo Wurm Meraz, maestro Julio César Merino Enríquez, asimismo agradecemos la presencia de quienes nos acompañan del Instituto Estatal Electoral. Se encuentra con nosotros la consejera presidenta, licenciada Yanko Durán Prieto. Así como los consejeros Víctor Yuri Zapata Leos y Ricardo Centeno. Nos acompañan también del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el magistrado José Luis Reyes Portillo. Asimismo, el magistrado Ernesto Alonso García Rodríguez. Un fuerte aplauso también para el magistrado del Tribunal Federal de Justicia, Luis Naranjo Espinosa. Así como también nos honra con su presencia el representante y dirigente estatal del Partido Morena, profesor Martín Chaparro. Nos acompaña también la juez Marisela Rivas Hidalgo en representación de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Victoria Hernández Acosta. En representación de la maestra Ana Margarita Blacayer, presidenta del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, nos acompaña Carla Cerón. Nos acompaña también Javier Horacio Contreras Orozco, periodista nacional e internacional. De la Junta Local del INE nos acompaña Jesús Armando Rico. Así como también nos acompaña en representación de la presidencia del municipio de Moris, Claudia Rivas. Y también en representación de la presidencia de Mioqui nos acompaña María del Refugio Silva Uranga.
así como también se encuentra presente la diputada Ivonne Salazar. Así como también se encuentra presente la diputada María Antonieta Pérez Reyes Moreno. Muchísimas gracias a todas y todos los que están presentes. Para iniciar, cedo el uso de la voz a la magistrada Roxana García Moreno, presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Muy buenos días. Es un honor tenerlas a todos y a todas por aquí, a nuestro distinguido presidium, a nuestros distinguidos invitados. Bienvenidas, bienvenidos todos. En el marco del curso de Género y Derechos Humanos impartido al personal jurisdiccional del Tribunal Electoral por la prestigiosa Universidad Claustro de Sor Juana, no quisimos dejar pasar la oportunidad de aprovechar la visita de la rectora, licenciada Carmen Beatriz López Portillo Romano. Conocemos de su pasión, su compromiso, su conocimiento y su expertise, así como su férrea defensa a las mujeres, a la libertad de pensamiento y, por supuesto, a su cercanía con Sor Juana Inés de la Cruz. Le agradecemos enormemente, señora rectora, haya aceptado darnos una plática de la 10ª Musa. Y qué mejor que este recinto de tanta fuerza histórica para todos los chihuahuenses, ya que fue colegio de jesuitas en 1717, hospital militar en 1786 y en abril de 1811 albergó a los principales caudillos insurgentes: Allende, Aldama, Jiménez y Miguel Hidalgo y Costilla. Le damos la bienvenida a todos y a todas de nuevo y les cedo el uso de la palabra al secretario general de Gobierno, licenciado César Jauregui Moreno. Primero, agradecer a la presidenta del Tribunal Estatal Electoral la organización de este evento y la invitación al Gobierno del Estado a participar activamente en este evento de mucha trascendencia. Quisiera comenzar por darle la bienvenida a quien hoy nos va a departir su pensamiento sobre Sor Juana Inés de la Cruz y la libertad de su pensamiento. Nuestra invitada, la invitada de Chihuahua en esta ocasión, hizo la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana y su maestría en Historia de América Latina en la Universidad de la Sorbona. Ha sido miembro, entre otras asociaciones, del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico, del Comité Editorial de Política, Sociología y Derecho del Fondo de Cultura Económica y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos. Asimismo, forma parte del grupo de investigadores convocado por la Universidad de California y del International Women's Forum. Desde 2012 es miembro del Consejo de Administración de Universia México. En diciembre de 2016 fue votada por unanimidad para formar parte del compromiso social por la calidad de la educación
y es miembro de la Academia Mexicana de Gastronomía. En junio de 2017, la Universidad Autónoma Metropolitana la nombró egresada distinguida en reconocimiento de su trayectoria y contribución en el ámbito profesional. En 2019 le fue entregado el premio José Pagés Yergo. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con temas de cultura, historia, gastronomía, estudios de género y educación, y dictando conferencias en México y en el extranjero sobre distintos temas. Coordinó el libro Sor Juana y su mundo, Memorias del Congreso Internacional, coeditado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Fondo de Cultura Económica y la UNESCO. Ha participado en diferentes publicaciones y en 2012 publicó el libro Óyeme con los ojos, Sor Juana para niños, coeditado por la Universidad del Claustro de Sor Juana y Ediciones Nostra. Desde 1991 trabaja en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la que es rectora, encabezando los procesos de acreditación institucionales, así como de los programas académicos presentados ante COPAES y promoviendo la investigación y difusión de la vida y la obra de Sor Juana, el conocimiento del arte, la cultura y la gastronomía de México y el rescate del exconvento de San Jerónimo, espacio en el que vivió la 10ª musa. Dicen aquí que disfruta de la música, la lectura y la pintura en su tiempo libre. Debo destacar que hablar del pensamiento de Sor Juana y de la libertad de su pensamiento trajo inmediatamente a mi memoria la lectura de uno de los libros que sin duda impactó más en mi persona y en mi haber intelectual, que es la conocidísima obra de Octavio Paz de Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe. Cuando uno lee ese libro, se da cuenta de la enorme complejidad que significó para Sor Juana tener esa libertad en su pensamiento. No solo por las características de la sociedad novohispana, que son a veces desgraciadamente poco conocidas por los historiadores mexicanos y poco difundidas, pero que era una sociedad pues no muy libertaria, no muy dada a la libertad de expresión, fundamentalmente por la ortodoxia religiosa que se vivía en esos momentos, y Sor Juana vivía precisamente en esa ortodoxia religiosa, en una sociedad culturalmente opresiva en muchos sentidos, y además, para terminar de acabarla de amolar, era mujer. En una sociedad en donde si la libertad de pensamiento no se daba entre los hombres, imagínense ustedes las limitaciones intelectuales y de formación que una mujer tenía en la etapa de la Nueva España. Y ese es el medio en que Sor Juana desarrolla la libertad de su pensamiento, desarrolla su actividad intelectual, escribe poesía de una manera extraordinaria, muchas veces sí en favor de los poderosos de ese momento, porque tenía también que acomodar su forma de pensar a la realidad política que la circundaba, pero sin duda, sin lugar a dudas, con un ejercicio libertario sin precedentes en la Nueva España, y menos para una mujer, mucho menos para una mujer. Paz destaca en el libro que aparte de las limitaciones que se podían tener en esa época al ser mujer y al tratar de desarrollarse en el terreno intelectual,
existía la otra limitación. Éramos, porque debemos asumirnos como parte de ese pasado, éramos una sociedad cerrada al pensamiento que en esos momentos circundaba la Europa entera y que hablaba de temas relevantes para el pensamiento filosófico y que no eran conocidas esas ideas en la Nueva España por las limitaciones que se ponían al libre ejercicio del pensamiento. Entonces, no solo era la limitación de esa sociedad, era también la limitación que implicaba una sociedad cerrada al conocimiento externo, a las ideas nuevas. Y dentro de todo ese entramado se da uno de los ejercicios libertarios y literarios más importantes de toda nuestra historia como país antes de nuestra independencia. Así de importante es estudiar el pensamiento de Sor Juana, porque nos va a permitir redescubrir muchas cosas que hoy tienen una tremenda actualidad. Fíjense bien, y con esto concluyo. Sor Juana tuvo que dejar las letras, tuvo que dejar el ejercicio de su actividad intelectual para poder sobrevivir en esa sociedad. Y decía Paz algo sumamente interesante. En esas sociedades, en las sociedades cerradas, en las sociedades en donde el pensamiento pretende ser único, pretende ser ortodoxo, pretende ser limitado, no basta con que el disidente se anule a sí mismo. No basta con que el disidente, como en el caso de Sor Juana, deje de producir actividad literaria. En esos regímenes se pide por parte de los regímenes así que la anulación de esa actividad sea acompañada de la participación activa de la persona que debe anularse. No basta en ese tipo de regímenes el dejar de hacer la actividad que molesta a quien en ese momento puede llegar a ocupar el poder. El régimen, ese tipo de regímenes necesitan que esa persona se arrepienta y hable mal de la actividad que realizaba, como hablando mal del ejercicio de libertad que se atrevió a cometer. Todo eso tuvo que hacer Sor Juana para dejarnos uno de los legados literarios más importantes que tenemos en la literatura mexicana por excelencia. No en balde Octavio Paz, desde mi punto de vista, quien mejor desentraña lo que es México y la mexicanidad, se toma el tiempo para realizar, desde mi punto de vista, uno de sus ensayos fundamentales para estudiar la obra y la vida de un personaje que el propio Octavio Paz dijo: me subyugó intelectualmente desde el momento en que lo conocí. Entonces celebremos hoy esta conferencia en donde se nos va a ilustrar sobre el pensamiento libertario de Sor Juana, sobre cómo, con todas las limitaciones a las que me he referido, pudo ese pensamiento de Sor Juana escabullirse de todas esas limitaciones y presentar un pensamiento libertario, un pensamiento que celebró la libertad y un pensamiento que se convirtió después en parte fundamental de nuestro patrimonio literario en nuestro país. Bienvenida
muy bienvenida a Chihuahua y muchas gracias por venir a ilustrarnos sobre la libertad y sobre el pensamiento libre, que en estas épocas mucha falta hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado César Jáuregui Moreno, secretario general de Gobierno, por hacer esta honorable presentación. Ahora sí cederemos el uso de la voz a la maestra Carmen Beatriz para que nos honre con su ponencia. Buenos días a todas, a todos. Déjenme recuperar el documento. Don César, le agradezco a usted su presentación y se ve que el texto de Octavio Paz, igual que a mí, le marcó la vida. Muchísimas gracias. Querida magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, les voy a decir, Roxana y yo nos hemos vuelto amigas y nos compartimos artículos, y le quiero agradecer a Roxana de verdad la invitación a regresar a Chihuahua, que hacía muchos años que no visitaba. Agradecerte el que nos hayas permitido hacer este curso con ustedes, para ustedes, y recuperar esta parte de nuestro país maravillosa y de su gente. De verdad, con todo mi corazón, gracias, y gracias por permitirme platicar hoy con ustedes. De verdad, es un honor. Honorables miembros de la mesa, gracias por acompañarme. Yo quiero hablarles de Sor Juana y de lo que yo considero el eje del pensamiento de Sor Juana. Y como prefiero que no divagar en torno a estos temas que me apasionan, pues escribí un texto que está conformado por varios elementos. Uno, del legado de Sor Juana Inés de la Cruz. Y empiezo con un epígrafe de los diálogos de Platón. Me parece, dice Sócrates en su Apología, que el Dios ha agregado a la ciudad a alguien como yo para que no cese de despertaros. Pero vosotros, probablemente irritados como aquellos a quienes se despierta cuando estaban dormidos, escucharéis acaso a Ánito y me condenaréis a muerte fácilmente. Así podréis pasar todo el resto de vuestra vida durmiendo, a menos que el Dios, cuidando de vosotros, os envíe a otro. Sor Juana es uno de esos seres que el Dios, ese del que habla Sócrates, envió para aguijonear nuestra conciencia con preguntas, para despertarnos del letargo y la comodidad, para interrogar lo que somos, para imaginar otros mundos posibles, otras maneras de vincularnos, otras formas de vivir. La obra de Sor Juana es una invitación a abrirnos al porvenir, a superar una forma de pensar lo real, es una advertencia frente al olvido, frente al pasmo y la parálisis, la impotencia y el cinismo. Sor Juana amó las palabras, dedicó su vida al saber, a la búsqueda de la verdad, a la defensa de la libertad, al derecho al conocimiento, a la defensa de los derechos de las mujeres. 2. De la defensa de la libertad. En 1694, Sor Juana Inés de la Cruz firmó un documento en el que se define a sí misma como la peor del mundo. Con esa abjuración inicia el periodo final de su vida, el periodo del silencio y la amenaza. En unos meses, hay un eco, ¿verdad? En unos meses, Sor Juana pasa del reto y la rebeldía, de la seguridad y el desafío, a la penitencia delirante y la aceptación de la censura impuesta por los prelados de la Iglesia.
El 5 de marzo firma ese documento que, como afirma Octavio Paz, aflige e indigna. Protesta que, rubricada con su sangre, hizo de su fe y amor a Dios la Madre Juana Inés de la Cruz, al tiempo de abandonar los estudios humanos para proseguir, desembarazada de este afecto, en el camino de la perfección. Podemos pensar que, a pesar de los intentos hagiográficos que refieren su vida, no se trató de una conversión, sino de un sometimiento para conjurar la adversidad, como bien lo dijo don César, a fin de no tener ruido con el Santo Oficio. Accedió a abjurar a cambio de protección y de defensa. El afán por santificarla no es una tentativa para ocultar el verdadero sentido de su vida y de su obra, pregunta Octavio Paz. El pensamiento de Sor Juana se sustenta en la gratuidad del amor. El amor es gratis, que posibilita el saber y la vida, la relación con el otro, con la otra, con el mundo, con una misma, con lo que nos trasciende, cumplimiento de lo que estamos llamados a ser. La gratuidad del amor debe entenderse como amor desinteresado, amor que no usa, que respeta y acepta lo que el otro, lo que la otra es, sin exigencias, sin juicios o dobles intenciones, reconociendo la absoluta otredad del otro. Amor divino, indiferente, que Sor Juana explica en la carta atenagórica. Amor que no exige correspondencia, descrito en su poesía. Amor inútil, expresado en el sueño. Claro, la indiferencia, la no correspondencia y la inutilidad tienen connotaciones negativas, cuyo sentido quiero aclarar. La carta atenagórica, ese texto que Sor Juana escribiera a solicitud del obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, da respuesta a una inquietud que nace en el medioevo y que preguntaba sobre la mayor bondad, el mayor favor que Cristo podía hacer a los seres humanos. Así respondieron San Agustín, Santo Tomás, San Juan Crisóstomo, hasta el padre jesuita Antonio Vieira, contemporáneo de Sor Juana. El primero, San Agustín, aseguraba que la mayor fineza era que Cristo hubiera muerto por nosotros, porque qué mayor fineza que dar la propia vida. El segundo, Santo Tomás, afirmaba que el mayor regalo era que permaneciera con nosotros a través de la Eucaristía. Y el tercero, que hubiera tenido la humildad de lavar los pies de sus discípulos. La tesis del jesuita portugués, Vieira, era que la fineza mayor fue no desear para él nuestro amor a cambio del suyo, sino que nos amásemos los unos a los otros como una prueba del amor que nos tuvo. Sor Juana, en la carta atenagórica, lo refuta sosteniendo que Dios no quiere concedernos favor alguno, puesto que nos ha hecho libres. Puesto que nos ha hecho libres, el máximo favor que puede hacernos es el de no hacernos favores, dejándonos en libertad. Y así lo dice: la mayor fineza del divino amor, afirma Sor Juana, son los beneficios que deja de hacernos y que ella misma llama beneficios negativos. Paz interpreta las palabras de Sor Juana de la siguiente manera: Dios nos ha hecho libres, parece decirnos Sor Juana, a través de todas esas paradojas y agudezas, y el favor más grande que nos hace es dejarnos en libertad. O sea, nos favorece con su indiferencia. Nos favorece con su indiferencia. Es esa actitud divina la que da fundamento, la que garantiza la libertad humana.
Pero la indiferencia divina no debe entenderse como desinterés, sino como el reconocimiento, de la perfección del amor, de la gratuidad, de la gracia, que permite que se cumpla el ser que somos al liberar nuestra libertad de todo compromiso, de toda atadura, de todo ejemplo, de toda necesidad, de todo temor. De acuerdo con esta premisa sorjuanina, la actitud consecuente entre los seres humanos en su interrelación es el entero respeto a la libertad, a la diferencia, al ser de cada quien. La indiferencia divina es, por tanto, ejemplar para la conducta humana. El amor indiferente instaura una conducta ética de respeto a lo que el otro, a lo que la otra es, a la diferencia de la otra, del otro, que lo concibe no como límite de la propia libertad, como obstáculo que hay que vencer, aniquilar o dominar, sino como dación, como dádiva. Reconocimiento de la libertad del otro, correspondencia que al no exigirse otorga el propio amor, que por amor se cumple. El amor perfecto entre los seres humanos, el más completo, es el amor que no exige correspondencia, afirma Sor Juana una y otra vez, pero no por ser un amor fracasado, sino porque el amor reconoce que el otro no puede ser reducido a ser un objeto que se domina, que se posee, sino que el otro, la otra, debe ser valorada como un ser tan libre como cada uno de nosotros, de ustedes. Fíjense cómo lo dice Sor Juana, que dicha se ha de llamar sola la que a mi entender ni se puede merecer ni se pretende alcanzar, y a que este favor excede tanto a todos al lograrse, que no solo no pagarse, mas ni agradecerse puede. La indiferencia en la dimensión del amor divino y el amor que no exige correspondencia en la dimensión humana equivalen en el ámbito del saber a la filía, amor por el saber, amor desinteresado, búsqueda de la verdad, interrogación sin fin, vivida en otra de sus obras, El primero sueño. Tal vez su obra más importante, confesión que reconoce no el saber, sino la vocación, el amor por el saber. La vocación última de Sor Juana es el saber, aún a riesgo de caer como su héroe Faetón. Así lo dice Paz. Si el conocimiento parece imposible, hay que burlar al hado y atreverse. El arrojo se vuelve desafío, rebeldía. Conocer representa a la libertad en su forma más extrema, la transgresión. La importancia de la carta atenagórica, de la carta de Monterrey que le escribe a su confesor, de la respuesta a la carta atenagórica escrita a Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, transvestido en Sor Filotea de la Cruz, fundamentalmente, así como otras obras de Sor Juana, es que sobre su conclusión construye la forma en que ha de vincularse el ser humano consigo mismo, con el otro, con la otra, con el mundo y con aquello que lo trasciende, en libertad. Sor Juana sabía que solo la libertad le daría acceso a ella, al saber. La visión de sí misma y del otro difiere de la de su época, de la Iglesia, de la de su confesor, pretensión de uniformar al ser humano. Así lo dice Paz. Los militantes revolucionarios y los de la fe desdeñan en el fondo la libertad y el albedrío de la persona. Su visión del otro, nuestro semejante, desemejante, es simplificadora. Si el otro es un ser único, irreductible a cualquier categoría, las posibilidades de ganarlo o pescarlo se evaporan. Lo más que podemos hacer por el otro es iluminarlo, despertarlo. Él
Ella entonces, no nosotros, decidirá. Pero el otro del militante no es sino uno entre muchos, un elemento homogéneo, reductible siempre a un nosotros o a un ellos. Así, la concepción proselitista de nuestros semejantes entraña siempre una renuncia a la imaginación. El otro pierde todos los rasgos que lo hacen una criatura diferente. El horizonte de los prosélitos es opaco, monótono. La imaginación es la facultad de descubrir en lo semejante lo único y distinto. La gran limitación, iba a escribir el pecado, dice Octavio Paz, de espíritus como Núñez de Miranda, que es el confesor, es justamente la falta de imaginación. Hasta aquí, Octavio Paz. Solo pues en libertad el ser humano cumple su vocación, solo cuando se es libre se es responsable, como lo afirma Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea, cuando dice que ni los méritos ni las culpas son tales, cuando son obra de un actuar necesario. La libertad se da solo cuando puede elegirse una forma de ser. Es la sapiencia la que nos da elementos para elegir, para ser libres en un ejercicio consciente de nuestra voluntad. Sin el saber, la libertad no es más que capricho, arbitrariedad. Por eso, la maldad es producto de la ignorancia, como bien afirmaba Sócrates. Conocer abre las posibilidades de lo que somos, de lo que podemos ser. Si lo que somos es logos, palabra, si la mayor fineza del divino amor es no hacernos favores, entonces el derecho a la palabra, garantizado por los beneficios negativos y por el amor que no exige correspondencia, le aseguraba a ella, nos asegura a nosotros el ejercicio pleno de su vocación, de la nuestra, a pesar de las persecuciones, del encono, a pesar de la envidia. Los que más atormentaron a Sor Juana, los más nocivos, como ella lo confiesa, han sido no aquellos que con declarado odio y malevolencia la persiguieron, sino los que amándola y deseando su bien, la mortificaron y atormentaron más que los otros, exigiéndole la santa ignorancia. ¿Cuánto costó a Sor Juana resistirse a esto? ¿Y cuál fue la causa de la persecución? Bien podría parecer que se debió solo a la habilidad que tenía de hacer versos, pero ella lo aclara en la respuesta a Sor Filotea. Dice Sor Juana: suelen, en la eminencia de los templos, colocarse por adorno unas figuras de los vientos y de la fama, y por defenderlas de las aves las llenan de púas. Defensa parece, y no es sino propiedad forzosa. No puede estar sin púas que la puncen quien está en lo alto. Allí está la ojeriza del aire, allí está el rigor de los elementos, ahí despican la cólera los rayos, ahí es el blanco de piedras y flechas. Oh infeliz altura expuesto a tantos riesgos, oh signo que te ponen por blanco de la envidia y por objeto la contradicción. Hasta aquí Sor Juana. Sor Juana definitivamente está en lo alto y ahí se ha vuelto objeto de la envidia. ¿Y cómo ha alcanzado ella esa altura? ¿Y por razón de qué la envidian? ¿Por su belleza? ¿Por su nobleza? ¿Por su dignidad o cargo? ¿Por su riqueza? ¿Por su mucha ciencia? Dice Sor Juana: cualquier eminencia, ya sea de dignidad, ya de nobleza, ya de riqueza, ya de hermosura, ya de ciencia, padece esta pensión, pero la que con mayor rigor la experimenta es el entendimiento. Sor Juana sufre por ser capaz de entender, y este hecho lo explica ella por dos razones principales. Lo primero, dice Sor Juana, porque el entender es el más indefenso, pues la riqueza y el poder castigan a quien se les atreve, y el entendimiento no, pues mientras es mayor, es más modesto y sufrido y se defiende menos. Lo segundo es porque, como dijo doctamente Gracián, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. Las ventajas en el entendimiento lo son en el ser.
No por esta razón es el ángel más que el hombre, que porque entiende más. No es otro el exceso que el hombre hace al bruto, sino solo entender. Y así como ninguno quiere ser menos que otro, así ninguno confiesa que otro entiende más, porque es consecuencia del ser más. Sufrirá uno y confesará que el otro es más noble que él, que es más rico, que es más hermoso y aún que es más docto. Pero que es más entendido, apenas habrá quien lo confiese. Por eso es tan eficaz la batería contra esta prenda, dice Sor Juana. Los que eran menos que ella no pudieron aceptarla sabiendo más que ellos, por tanto, siendo más que ellos. Sor Juana mantiene así, tanto en teoría como en su propia vida, la existencia de un estrecho vínculo entre saber y ser, por tanto, entre el conocimiento o el pensamiento y la propia vida. Siendo para Sor Juana tan clara la relación entre el entendimiento y el ser, en ella no podían tomar camino distinto su pensamiento y su vida. Esto es lo que importa traer al presente, en el que estamos acostumbrados a lo que es anómalo. Por un lado, las ideas y pensamiento, y por el otro, la conexión ética responsable con la vida. En un poema ella dice: su disposición fue parto de su saber infinito, que no se ostenta lo amante sin galas de lo entendido. De ahí la importancia de la concepción del amor para Sor Juana, la indiferencia divina, la no correspondencia humana, que no implican desinterés, sino posibilidad, respeto a la libertad y a la diferencia al ser del otro. Con ello quiere evitar que el triunfo del sabio sea obtenido con dolor y celebrado con llanto. Así lo dice ella: cabeza que es erario de sabiduría, no espere otra corona que de espinas. 4. Del saber como la mayor expresión de la libertad. Sor Juana entiende el amor por el saber como amor por la vida, amor y sapiencia unidos, filía y sofía, búsqueda de la verdad, preguntar sin fin dibujado por ella en la respuesta a Sor Filotea, adopción de la duda como incertidumbre apasionada que construye una morada, que de continuo se deshace para ser reestablecida como en el sueño. El sueño es un poema muy complejo de 965 versos. Es muy difícil de entender, pero les pido que escuchen este fragmento. Ni el panteón profundo cerúlea tumba a su infeliz ceniza, ni el vengativo rayo fulminante mueve, por más que avisa, al ánimo arrogante que el vivir despreciando determina su nombre eternizar en su ruina. Tipo es antes modelo, ejemplar pernicioso que alas engendra a repetido vuelo del ánimo ambicioso, que del mismo terror haciendo halago que al valor lisonjea, las glorias deletrea entre los caracteres del estrago. Para ella lo que importa no es alcanzar el saber, sino el afán, atreverse. Las glorias deletrea entre los caracteres del estrago. A pesar de todo, la fuerza de la vocación que determina, segunda vez rebelde, mirarse coronada. La vocación, como el amor, implica carencia, riqueza de la negación. Si el amor poseyera todo lo que desea, no desearía más. Es la indigencia la que genera la búsqueda de lo que se carece. De ese estado negativo surge la vivencia positiva del deseo. La sabiduría nace con la sapiencia de la propia finitud, con la conciencia de las limitaciones. Es eso lo que produce el deseo. El que no cree estar falto de nada, no siente deseo de lo que no cree necesitar. La apetencia que tenemos a ser amados, dice Paz, es una imperfección de nuestra naturaleza, una falta en el sentido original de la palabra. Deseamos porque nos falta ser. El deseo es la señal de nuestra insuficiencia. Así lo reconoce también Sor Juana. Tan precisa es la apetencia que a ser amados tenemos, que aún sabiendo que no sirve,
nunca dejarla, sabemos. Que corresponda a mi amor, nada añade, mas no puedo, por más que lo solicito, dejar yo de apetecerlo. Si es delito, yo lo digo, si es culpa, ya lo confieso. Vale la pena recordar las palabras de Diotima en el banquete. El amor es un demon, un genio. Su función es mediadora, interpreta y transmite a los dioses las cosas humanas y a los seres humanos las cosas divinas. Se da en movimiento en el devenir, su ser es siendo. El ser humano sabio es un demon, es un ser angélico, mensajero, a pesar o tal vez por la certeza de que no llegará a su término. Paradoja del saber que sabe, que no sabe. Término medio entre sabiduría e ignorancia, deseo insaciable que no termine en un acto aislado, porque se cumple con la propia búsqueda, porque lo que la vocación aspira a lograr, lo consigue sin lograrlo, porque la carencia subsiste como permanece la aspiración, vivencia esperanzada revelada en el sueño. La vocación es Sofía, amor por el saber, movimiento continuo de la esperanza. El conocimiento como el amor o la vida no se cumple sino en el devenir, en la indefinición, en la ilimitación de su ser. La esperanza es desesperanza, gratuidad, inutilidad, generosidad. Así lo reconoce Sor Juana cuando afirma: el no esperar alguno me sirve de consuelo, que también es alivio el no buscar remedio. En la pérdida misma los alivios encuentro, pues si perdí el tesoro, también se perdió el miedo. Ni aun la libertad misma tenerla por bien quiero, que luego será daño si por tal la poseo. Así la libertad no puede ser convertida en un bien que se posee, porque la libertad no se tiene, se es libre, somos libres. Podríamos preguntarnos qué sentido tiene perseverar en la búsqueda de lo inasequible. Y Sor Juana nos responde: no conseguir lo imposible no desluce lo brioso si la dificultad misma está honestando el buen logro. Atreverse a pesar de que sabemos que no vamos a llegar. En Sor Juana el ímpetu de interrogación no es un mero recurso teórico o metodológico, sino persistencia, reiteración de la pregunta que busca amorosa, libremente la verdad. Y es que si la búsqueda no defrauda a pesar de que no termina nunca, es porque la meta se alcanza con la propia búsqueda. Caminante se hace camino al andar, no al llegar. No es fracaso porque lo que se pretende alcanzar no es de cara a la utilidad o la ambición, sino indagación desinteresada de la verdad. Sor Juana, como Faetón, no abandona nunca, a pesar del riesgo y la caída, la disposición aspirante, porque la meta no está en la dimensión espacial o temporal del fin. El fin está referido al trayecto infinito de la actitud interrogante. El alma humana lo que pretende no es la unión con lo que la trasciende, sino su conocimiento, y lo que vive es la revelación de la no revelación, la soledad, el silencio de los espacios. La fuerza de la evacuación que determina segunda vez rebelde mirarse coronada. El movimiento no es concluyente, sino generador de más movimiento. El pensamiento es la intelección del movimiento, del flujo. La sabiduría es la constatación del devenir, paraje inseguro ante el cual la razón retrocede. El conocimiento se tiene al darlo, sabiendo que no se tiene. La sabiduría es mera atracción por la sabiduría misma. Lo demás no son más que trampas nuestras que le hemos imputado a la razón para ocultar nuestras inseguridades y miserias, nuestras envidias y nuestros miedos, como bien dijo don César citando a Paz. La ambición no puede sustituir a la esperanza, ni el poder a la bondad.
Creemos erróneamente que lo que al otro le sucede nos es ajeno. Sor Juana misma reconoce ese vínculo cuando escribe: ¿quién creerá que firmando ajena muerte el mismo juez en ella se condena? La búsqueda del saber es la posibilidad misma del asombro. No hay criatura, dice Sor Juana, por baja que sea, que no pasme al entendimiento, si se considera como se debe. Este amor a la sabiduría es la forma de conquistar las propias limitaciones, emprender el paso de la totalidad al infinito. Si lo que importa es el camino, cada momento del devenir, en el sueño Sor Juana rescata también la vida de cada día, la cotidianeidad. No el saldo final, no la totalidad de la vida, no el sentido último, unívoco, sino la multiplicidad de los instantes vividos con todas sus dudas, satisfacciones, dolores, gozos y contradicciones. El sueño de la vida, en su hacerse continuo, es lo que le da su consistencia y su valor. Logos de lo cotidiano, inmediatez de la vida, tiempo simultáneo del poeta. Sor Juana se enfrentó al poder hasta que, amenazada, le fue exigido estampar su nombre con sangre al calce de una abjuración dolorosa e indignante, testimonio de la intolerancia y de la envidia de aquellos prelados que no soportaron la lucidez de su inteligencia con la que defendió la libertad, el derecho a la palabra, el conocimiento y a la interrogación, el derecho de la mujer a la igualdad y al saber. ¿Acaso, en el momento de mayor violencia contra ella, Sor Juana recordó lo que puso en voz de los indios sometidos de América? Dice Sor Juana, están hablando los indios en una de las obras de ella. Dice: yo ya dije que me obliga a rendirme a ti la fuerza, y en esto claro se explica que no hay fuerza ni violencia que a la voluntad impida sus libres operaciones, y así, aunque cautivo gima, no me podrás impedir que acá en mi corazón diga que venero al gran Dios de las semillas. 5. De la defensa del derecho de las mujeres a la palabra, al conocimiento, a la libertad. Dice Sor Juana: pues siendo todos los seres humanos iguales, no hubiera medio que pudiera introducir la desigualdad que vemos, como entre el rey y el vasallo, como entre el noble y el plebeyo. Porque pensar que por sí los seres humanos se sometieron a llevar ajeno yugo y a sufrir extraño freno, si hay causas para pensarlo, no hay razón para creerlo. A Sor Juana le fue arrebatada la palabra, se la arrebataron la corona y la iglesia, la religión y la historia, su condición de mujer, el peso mítico de Lilith, de Eva y la Malinche. A Sor Juana le arrebataron la palabra y renuncia a ella después de luchar, después de preguntar sobre la naturaleza de la mujer. Dice: ¿no tiene alma racional como los hombres? Pues ¿por qué no gozar el privilegio de la ilustración de las letras con ella? ¿No es capaz de tanta gracia y gloria de Dios como la suya? Pues ¿por qué no será capaz de tantas noticias y ciencias que es menos? ¿Qué revelación divina, qué determinación de la iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley? Solo a mí me estorban los libros para salvarme. ¿Por qué ha de ser malo que el rato que yo iba a estar en una reja hablando disparates, o en una celda murmurando cuanto pasa afuera y dentro de la casa, o pelear con otra, o riñando a la triste sirviente, o vagando por todo el mundo con el pensamiento, lo gastar en estudiar? Quiere que por fuerza me salve ignorando, pues amado Padre mío, ¿no puede esto hacerse sabiendo? ¿No es Dios como suma bondad, suma sabiduría? ¿Por qué le ha de ser más aceptada la ignorancia que la ciencia? Esta es la defensa que hace Sor Juana de sí misma y de la mujer. Sor Juana defiende su palabra y el derecho a decirla. Por eso desea que el otro se relacione con ella sin exigencias. La indiferencia radica entonces no en el desinterés, sino en el máximo respeto a la libertad, a su libertad de ser distinta, al derecho que tiene de ser diferente, al derecho que tiene de ser ella misma a partir del respeto y el reconocimiento del otro. A Sor Juana
Los voceros disfrazados de prestigio y de saber quisieron hurtarle las palabras, violentar su significado, transmutar su sentido. Ella dice: claro honor de las mujeres y del hombre docto ultraje, vos probáis que no es el sexo de la inteligencia parte. Las cosas no han cambiado demasiado desde entonces. ¿Cuántos Fernández de Santa Cruz, transvestidos en filoteas, utilizan el poder para defender sus propios intereses, buscando habitar en las conciencias para garantizar la dominación y la obediencia, y de convencernos de que las desigualdades son una condición natural de la existencia? ¿Cuántos Núñez de Miranda, sirviéndose de la representación popular, envenenan las palabras con su carga ideológica, reduciendo el mundo a sus dogmas, a su pequeña mirada, a su proselitismo ramplón? ¿Cuántos ánitos, erigidos en censores, condenan la libertad de pensamiento y de expresión y el juicio crítico? Todos ellos han tratado de arrebatarnos a Sor Juana, como antes a Lilith, borrándola de la historia, o a Sócrates, condenándolo a la muerte por buscar la verdad. Pero su ejemplo y su palabra, la dignidad de su vida y la grandeza de su obra siguen despertándonos, siguen interrogándonos, haciéndonos recordar que el idiota no es, como muchos piensan ahora, la persona solidaria y generosa capaz de sacrificarse por el otro o por la otra, por simpatía, por amor, por piedad o compasión, sino, como lo define la etimología griega de la palabra, el idiotez es el enfermo que se desinteresa de la cosa pública. Vale recordar, ya para terminar, que Sor Juana afirmaba: las luces de la verdad no se obscurecen con gritos, que su eco sabe valiente sobresalir del ruido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carmen. Muchas gracias. Beatriz. Qué linda. Muchas gracias. Muchas Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos su excelente participación. Porque le van a hacer para... Continuamos con el espacio de preguntas y respuestas. Para ello le solicito a la Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado, Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez, nos apoye con la moderación de este segmento, que tendrá una duración de 10 minutos. Muchas gracias, ya nos habíamos anticipado por aquí. Y bueno, justo llegó el momento de expresarse. Gracias, querida Carmen, por tu charla, por tu generosidad de compartir conocimiento esta tarde con nosotros. Y bien, como bien menciona, hay un breve espacio de 10 minutos para agotar cualquier pregunta, cualquier duda, o bien profundizar quizá en alguna de ellas. Y bueno, el micrófono es de ustedes a partir de la libertad de pensamiento de la peor de todas. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero agradecerle a la maestra por su pasión, no solo por dedicar una buena parte de su vida a estudiar a Sor Juana, sino por dedicarla a difundirla. Usted y Margot Glantz realmente son un verdadero patrimonio para las letras en México, porque nos han permitido conocer a Sor Juana. Y sobre lo que usted nos comenta, con la vigencia del discurso en las letras de Sor Juana que hemos visto, gracias a lo que usted comentó e incluso a lo que el señor secretario general, gracias a esta vigencia de su pensamiento, es que le quiero hacer una pregunta. Desde su visión, ¿cuál es, digamos, su postura o cuál interpretación política le da al hecho de que el obispo haya firmado una carta con el nombre de una mujer para hacer valer las críticas a la carta inicial de Sor Juana, y de su visión no solo de las personas indígenas, sino de las condiciones en las que estaban viviendo las mujeres? ¿Qué lectura le da al hecho de que
haya sido con el nombre de una mujer que haya firmado. Y, pues digo, ya de paso y viendo el valor que acompañan a sus declaraciones, ¿qué vigencia le da ese discurso hoy en día? Gracias. Muchísimas gracias. Y eso de ponerme a la altura de Margot Glantz, ella es una erudita de Sor Juana, es una gran estudiosa. Le agradezco que así lo piense y me honraría muchísimo. Margot es una buena amiga y le dimos hace 4 años la presea a Sor Juana, entonces es una mujer a la que admiro y aprecio enormemente. A ver, estamos viviendo en una época, entonces, Sor Juana está viviendo una época en la que Sor Juana tiene una relación de enorme amistad con el arzobispo de Puebla, con Fernández de Santa Cruz. Se ve por lo que se ha investigado que Sor Juana le comenta al arzobispo, le comenta lo que ella piensa del texto de Antonio Vieira. Y se ve que a Fernández de Santa Cruz le interesa mucho. Y Fernández de Santa Cruz la sorprende publicando lo que Sor Juana no había autorizado que se publicara. Hay varias pugnas, es decir, esa discusión medieval en torno a cuál era la mayor fineza se había convertido en una discusión política. ¿Por qué? Porque había quienes eran eucarísticos, ¿no? Por ejemplo, el confesor de Sor Juana, ¿no? Se había convertido en una pugna de poder. Entonces, cuando Sor Juana se mete en esa pugna entre prelados, pues se la llevan políticamente entre las patas. Entonces, Fernández de Santa Cruz no quiere aparecer como el provocador de esta pugna por razones políticas y se transviste en Sor Filotea y la regaña a Sor Juana. Y ese regaño, esa llamada de atención a Sor Juana nos permite conocer la vida de Sor Juana con la pluma de la misma Sor Juana, que es la respuesta a Sor Filotea. En la respuesta a Sor Filotea, Sor Juana da cuenta de su vida y nos va contando. Les recomiendo de verdad que lean la respuesta a Sor Filotea. Si quieren conocer a Sor Juana, lean la respuesta a Sor Filotea, porque ahí ella nos va contando que desde los 3 años tenía curiosidad, que siguió a su hermana con la amiga, que así se le decía a las maestras, para que la enseñara a leer, que dejó de comer queso, que era una golosina en aquella época, porque decía que hacía ruda a la gente, la hacía tontita, y dejó de comer queso para fomentar el saber, o se cortaba el pelo porque decía no puede estar tan provista de belleza una cabeza tan ausente de noticias o algo así. Entonces, en realidad, Fernández de Santa Cruz le hace una trampa a Sor Juana para imponer su pensamiento, lo que él cree con Sor Juana, porque la admira mucho, y pegarle al confesor de Sor Juana. Ahí hay una pugna política. Entonces él no puede aparecer como el defensor de lo que Sor Juana dice, y se ve que a él también le llama la atención, sino tiene que aparecer atrás de bambalinas y se transviste en Sor Filotea de la Cruz y le exige o le recomienda estas recomendaciones que a uno le hacen levantándonos las cejas, ¿no? Y le dice a Sor Juana: ya dedícate a escribir tus textitos, digamos, santos, religiosos, no te metas en discusiones que no le corresponden a una mujer. Yo creo que es en razón de la pugna política que había entre prelados en ese momento y en la que Sor Juana se metió a la mitad. Ella no autoriza la carta, pero gracias a eso conocemos la vida de Sor Juana con la voz de Sor Juana, ¿no? De verdad, la respuesta es maravillosa. Se las recomiendo muchísimo, muchísimo, lo máximo. Mejor. No, lean todo. Es allí también en la respuesta en donde hace la defensa de las mujeres. Y luego, claro, están
El texto más difícil es el primero sueño, porque es el que ella dice que es el único que escribe por su voluntad, por su vocación. Dice, ese papelillo que llaman el sueño, en esta falsísima modestia de Sor Juana, en la que ella da cuenta que lo que a ella le interesa es el saber, pero ella sabe, como Sócrates, se ve que leyó iba a decir a Octavio Paz, seguro lo hubiera leído, leyó a Sócrates, seguramente leyó los diálogos de Platón, seguramente leyó evidentemente a los padres de la iglesia, a San Agustín, a Santo Tomás, en fin, a Kircher. Era una hermética, ella sabía de matemáticas, de astronomía, de música, de cocina. El primer recetario de México es el recetario atribuido a Sor Juana, que es el libro del convento de San Jerónimo, que lo vamos a reeditar próximamente, y con las recetas reinterpretadas evidentemente, y en fin. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, querida Carmen. ¿Alguien más? Sean libres de expresarse. Adelante, diputada. Muy buenas tardes y bienvenida a Chihuahua. Gracias. El México de Sor Juana con el México de hoy es diametralmente opuesto. Y bueno, eso no supone que la libertad en el pensamiento de las mujeres sea algo conquistado en todo el país. Sin embargo, concediendo que hoy tenemos otro entorno y suponiendo que la libertad en el pensamiento de las mujeres es algo ya avanzado en nuestro país, ¿cuál sería para usted el nuevo reto en el pensamiento de la mujer moderna en nuestro país? Vaya pregunta, es una tesis de doctorado esto que hay que… A ver, es cierto, hemos avanzado mucho. Es verdad que las mujeres de más en más tenemos acceso a la educación, las instituciones de educación superior así lo acreditan, es decir, no sé si en la mayoría, pero en muchas de las facultades, la mayoría, más arriba del 50% de las personas que estudian son mujeres. Es cierto que hemos tenido un mayor acceso al trabajo. Es verdad que de más en más nos empezamos a acercar a los espacios, las dimensiones de la toma de decisiones. Pero a ver, pensemos que hay cerca de 2,000 y piquito de instituciones de educación superior en este país. ¿Cuántas rectoras sabemos? ¿Cuántas? Ni siquiera el 5%. En el ámbito de la educación, para hablar en las empresas, ni el 2%. ¿Cuántas gerentes, directoras de empresas en este país, o en Estados Unidos o en Europa, son mujeres? Hace 3 o 4 años la revista Forbes sacó un estudio en torno a la presencia de las mujeres en las empresas en el mundo, directoras de empresas. En Estados Unidos, las directoras de las empresas en primer nivel era el 3%, en Europa el 6%. Nada, o sea, hace 4 años, 5 años, Europa, Estados Unidos, los paladines de la igualdad. Cuando se trata de verdad llegar a los puntos de la toma de decisiones, las mujeres llegamos con dificultad. Y llegamos con dificultad no solamente por el techo de cristal, sino por los laberintos de cristal que se nos atraviesan, que es la vida. Digo, me pasó a mí, nos pasó a muchas. Terminamos la carrera, vamos a seguir estudiando, bueno, la maestría, pero ya cuando se trata de trabajar, yo quiero tener hijos. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, tener a mis hijos y ahora a mis nietos, es el regalo de la vida. Pero yo llegué tarde al mercado laboral, yo llegué tarde a trabajar. Rafael, mi esposo, ya estaba participando en la vida política. Y yo, llegué tarde. Claro, se me atravesó el claustro, dejé de hacer mi doctorado en filosofía, lo cual es una asignatura pendiente. Se me atravesó el claustro y gracias a eso
pude cumplir mi vocación. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Nuestro reto qué es? No solamente en la ley. A ver, es triste que en la ley todavía se exijan espacios de igualdad, ¿no? Las cuotas en su principio. Bueno, qué bueno, o sea, ojalá no tuviera que pasar eso, pero gracias a eso hoy tenemos mujeres diputadas, mujeres senadoras, mujeres juezas, magistradas, 9 gobernadoras. Vamos a tener esta semana 9 gobernadoras, insólito, sorprendente, para festejarlo. ¿Qué más? Que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo. Si uno ve, por ejemplo, en las cuotas de sueldos en empresas, en escuelas, en la función pública, en qué sé yo, en los trabajos, las mujeres recibimos entre 20 y 45% menos por hacer lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice Sor Juana hace 350 años. La inteligencia no es una cuestión de sexo. Vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Por qué escondieron? A ver, Lilith, ¿sí saben quién es Lilith? La primera mujer de Adán, la que se atrevió a decirle a Adán, oye, a mí me gusta de otra forma. Y Adán le fue a decir a Dios, Dios, esta chica está muy rebelde, no me gusta, desaparezcámosla de la historia por hablona, por quejosa. Hay una referencia en la Biblia a Lilith, una referencia a Lilith en la Biblia, porque habló, porque dijo cómo le gustaba a ella lo que fuera que le gustara. La primera desaparecida de la historia es una mujer. Y luego, todo lo demás, hasta ahorita, en un país en donde se han incrementado los feminicidios, en un país en donde 11 mujeres son asesinadas cada día por el solo hecho de ser mujer. ¿Por qué? A mí me enferma, me indigna, de verdad me enoja. No solamente las desigualdades, la violencia en contra de las mujeres, en el lenguaje, en la televisión, en los medios. Estamos acostumbradas, ya ni lo oímos. El curso que dimos tiene que ver con eso, la violencia política en contra de las mujeres. Porque si usted aparece, le van a decir, tú eres mujer, tú. ¿Por qué? ¿Que no se capacitó? ¿Que no ha luchado igual? ¿Que no ha trabajado igual? ¿Por qué? No se vale. ¿Qué tenemos que lograr? El respeto de todas y de todos y de todes. El respeto de las minorías. En el lenguaje, en el cuidado, en las miradas, en la forma como nos dirigimos, en la tolerancia. La tolerancia no es decirle al otro, ándale pues, aguanto lo que dices. Esa no es tolerancia. La tolerancia no es decir desde el poder, ándale, habla, te doy chance. No, la tolerancia es ser capaces de asumir desde el otro la vida del otro. Esa es la tolerancia. No podemos ponernos en los zapatos de los demás, es cierto, porque es imposible, biológica, social, cultural, es imposible, pero podemos promover la tolerancia desde la simpatía, desde esta capacidad de tratar de intuir, es lo que dice Octavio Paz. No podemos saber al otro, si acaso podemos aproximarnos deseando poder vislumbrarlo. A ver, yo tengo a mis hijos, a mi hermana, a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, y por más que los conozco, siempre me sorprenden con algo. No puedo, no sé quién, no sé, pero sí me puedo asomar y decir, te intuyo, y ¿sabes qué? Siento contigo, intuyo lo que tú estás sintiendo. Y de eso se trata.
estamos viviendo en sociedades, no solamente la nuestra, en Estados Unidos estamos viendo las masacres que están pasando, en España, en fin, en Ucrania no se diga, en Rusia, o sea, la locura. Un poquito de piedad, ¿no? Un poquito de vivamos en paz. ¿Cómo podemos hacer para construir la paz? Ya no me voy a seguir porque soy capaz de seguir hablando. De eso se trata, Carmen, de eso se trata, de profundizar. ¿Alguna última intervención antes de concluir este breve espacio? Sean libres de preguntar. O no, y griten. Adelante. Bueno, ¿se oye? Perfectamente. Con el acento norteño que nos caracteriza, Carmen. Felicidades, fue una excelente plática, sobre todo qué cultura tienes. Acá somos un poquito bajitos en la cultura, qué bárbaro te aventaste. A mí me preocupa mucho lo que es crear mentalidades. Crear mentalidades. Definitivamente, Sor Juana, pues debido a su historia, sus circunstancias sobre todo, no podía hacer muchas de estas cosas. El mundo de influencia de Sor Juana fue muy pobre. ¿Qué hay ahorita en este país que nos indique que estamos cambiando mentalidades para bien? Gracias. Yo creo que lo que nos corresponde a todas, a todos, es educar más, formarnos más. Yo siempre he pensado que la educación, y antes de mí otros filósofos, la educación es un acto de esperanza. No es solamente formarnos en una profesión o en un conocimiento, sino poder lograr que ese llamado, esa vocación, nos permita ser lo mejor que podemos ser, que podamos desplegar todas nuestras cualidades y ser mejores seres humanos. A mí me parece que una de las peores ideas de Occidente es la idea del individuo. ¿Por qué? A ver, aquí ninguno de ustedes, se los juro que ninguno de ustedes es un individuo, es decir, no se vale por sí mismo. Todos, todas necesitamos a los demás para hacer lo que estamos llamados a hacer. Yo necesito que ustedes me hablen, que me miren, que detengan mi mirada, que me provoquen con preguntas, porque solo así cumplo mi ser. Yo necesito que formar parte de una comunidad. Sin los demás no somos. El otro, la otra, es constitutiva de mi ser, ontológicamente hablando, en el núcleo de mi ser. Para que yo sea lo que soy, tengo que ser con el otro y con la otra. ¿Qué tenemos que hacer? Entender esto, que lo que le pase al otro, a mí me toca. En el destino, en la vivencia, en el dolor, en el amor de los demás, se nos va la vida. Y eso es algo que tenemos que entender, y eso tenemos que entenderlo en la educación en casa, en el vínculo con las familias, los padres, las madres, los hermanos, en fin, en el ámbito de la escuela. Tenemos que irnos liberando de la idea del individuo como lo constitutivo de las sociedades. Tenemos que pensar que somos porque el otro es con nosotros. Y yo creo que ese cambio en la educación puede ser un buen inicio. Nadie se va a salvar solo. Ninguno de nosotros se va a salvar solo. Les voy a contar y ya con esto voy a terminar. Hay un científico, una persona que difundía la ciencia, ya murió él, Carl Sagan. Carl Sagan
un día, en 1990 y piquito, lanzan una sonda para que salga del sistema solar. Y ya que llega al confín de nuestro sistema solar, de la NASA, le hablan y le dicen: doctor Carl Sagan, la sonda va a salir del sistema, ¿qué es lo que quiere que haga? Y Carl Sagan dice: que la sonda se voltee y que saque una fotografía de nuestro planeta. Y publican la fotografía y es un pequeño puntito azul. Y de esa fotografía Carl Sagan escribe un texto maravilloso y está grabado y lo pueden ver en YouTube, y creo que usted ya lo vio y lo conoce y lo festeja, que se llama Un pálido punto azul. Y este hombre, con la fotografía del punto azul, esa fotografía de la sonda que la NASA le regala, Carl Sagan dice: allí, en ese pequeño punto azul, en esa partícula de polvo, en ese planeta, allí han vivido todos nuestros héroes y todos nuestros villanos. Ahí viven nuestras personas amadas, ahí van a vivir sus hijos, nuestros nietos. En ese espacio han pasado las peores atrocidades. Ahí han vivido los más grandes apóstoles de la paz y de la libertad. En fin, óiganlo, uno llora. Y uno ve eso. Y de pronto uno dice: ay, no, bájale un poquito a tu ínfula. Perdónenme, nos creemos el centro del universo y nos equivocamos. No somos el centro del universo, ni siquiera somos el centro de la galaxia, ni siquiera estamos a la mitad del cosmos. Vivimos en un pequeño punto azul y nuestras vidas, desde que aparecieron los homínidos, si pensáramos en la historia del mundo, de este planeta, como algo en el tiempo de 24 horas, la aparición de los homínidos, no el ser humano, los homínidos, aparecieron hace 15 minutos. 15 minutos. El ser humano apareció hace 3 segundos. ¿En serio? Somos el centro del universo. Un poquito de humildad, un poquito de amor y piedad por los demás, un poquito de amor y construcción, de paz en este mundo de horror que nuestros egos se están llevando ahí a donde ya pensaron. De verdad. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, querida Carmen, por agotar estas preguntas, por contestar estas dudas y por profundizar en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a la secretaria por su intervención y por ayudarnos en este segmento, así como nuevamente agradecemos a nuestra ponente por su interesante conferencia y sus reflexivas respuestas. Ahora solicitamos al licenciado Javier González Moquen, secretario de Educación y Deporte del Estado, haga entrega del reconocimiento a nuestra valiosa expositora y clausure el evento. La invitación que me hace agradezco la invitación que me hace la magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Roxana García Moreno, a tan importante evento educativo y cultural coordinado y enfocado por la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Asociación Civil, con su rectora, la maestra Carmen Beatriz López Portillo. Bienvenida, maestra, a este histórico y gran estado de Chihuahua.
y en especial reciba el saludo afectuoso de nuestra gobernadora, la maestra María Eugenia Campos Galván, que en mi conducto, el señor secretario también de Gobierno, que aquí está presente, le hace ese saludo afectuoso. Sin mayor preámbulo, los invito a que nos pongamos de pie para realizar la clausura, siendo las 12:45 del martes 14 de junio del 2022, declaro formalmente clausurados el curso taller Claves para identificar la violencia política en razón de género. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias al licenciado Javier González Moquen por su intervención, así como nuevamente agradecemos a nuestro honorable presidium por habernos acompañado y asimismo nuestro agradecimiento a todas las personas que estuvieron presentes por su atención. Muchas gracias y buenas tardes.